Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos, vamos a dar inicio con el estudio del día de hoy. Si trae su Biblia, amén. Acompáñenme ahí en su Biblia. Vamos a ver un tema bien interesante, que son varios temas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Acompáñenme a Mateo 26 del 30 al 35, por favor. Cuando esté ahí, dígame amén. Amén. Mateo 26 del 30 al 35 dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, le doy gracias por esta noche. Pongo delante de usted, Señor, este servicio de estudio. Yo le pido, Señor, por esta palabra. Yo le pido, Señor, que usted siga hablando a nuestras vidas. Yo me pongo, Señor, en sus manos para que usted me use, Señor. Yo le doy gracias por esta congregación y por su iglesia, por cada hermano, Señor. Por cada hermano aquí presente y también por los hermanos que por diversas situaciones no pueden estar aquí. Yo le pido, Señor, yo le pido por cada familia, y le doy gracias, bendito y eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Estamos llevando un estudio. No podríamos decir que no son sermones como tal, ¿verdad? Pero la palabra nos habla, a pesar de que es un estudio, pues sigue hablando a nuestras vidas. No es necesario, ¿verdad?, que sea un sermón dominical para decir que es una prédica, ¿verdad? La palabra nos predica todo el tiempo. Bueno, y pues si pudiéramos titular este estudio del día de hoy, o la prédica del día de hoy, pues la titularíamos como aparece ahí en los encabezados en nuestras Biblias, ¿verdad? Simple y sencillamente, la negación de Pedro, ¿verdad? Aunque como vamos a ir mirando, pues son diversos o son varios los temas que se pueden abordar, pero aparece, ¿verdad? Porque es lo que más peso tiene, ¿verdad? En esta parte de la escritura, o a lo que se le puede dar más peso, es a la negación de Pedro. Bueno, las pasadas 2 semanas estuvimos mirando lo referente a la institución de la Cena del Señor. Si usted se acuerda, ¿verdad? Hemos hablado varias veces que el Señor Jesucristo solamente instituyó la Cena del Señor y el bautismo, no más. No existe ninguna otra celebración instituida por Él. Solamente esas dos: bautismo y Cena del Señor. Bueno, la palabra nos dice que después de esto, de esta institución de la Cena del Señor, el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, cantaron el himno. Si se fija, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nos dice que cantaron el himno. No se nos dice qué himno, pero probablemente, y gran parte de los estudiosos bíblicos coinciden en que se trataba de algún salmo, ¿verdad?
de algún salmo. Eso fue lo que ellos cantaron, aunque la palabra griega que se utiliza aquí es entonaron, ¿verdad? O hablaron de manera entonada. Bueno, entonces dice, ¿verdad?, que ellos cantaron un salmo y justo después de esto salieron hacia el monte de los olivos. Y es ahí en ese lugar, en el monte de los olivos, donde el Señor Jesucristo da su último mensaje a sus discípulos antes de ser entregados. Si usted se acuerda, ya con anterioridad el Señor les había anunciado que iba a padecer, también les había anunciado que iba a ser traicionado por uno de ellos. El Señor sabía perfectamente quién era ese que lo iba a traicionar, pero sus discípulos no lo sabían. Entonces, seguramente, ¿verdad?, entre sus discípulos existía la zozobra de saber quién era ese que iba a traicionar al Señor, que iba a traicionar a su maestro. Entonces podemos entender, ¿verdad? Podemos imaginarnos que los discípulos estaban en la zozobra, estaban con la incertidumbre de quién será ese traicionero. Pero lo que ellos no sabían es que el Señor todavía tenía más para decirles, tenía algo más. El Señor tenía por decirles algo que los iba a acabar de estremecer. Es verdad, había un traidor, pero al final todos iban a dejar solo al Señor. Todos. Había un traicionero. Y ellos tenían la zozobra de saber quién era el traicionero. Pero el Señor les iba a decir, sí, uno me va a traicionar, pero al final todos me van a dejar solo. Todos se van a ir. Muchas veces, ¿verdad?, eso podemos entenderlo también como una traición. Creemos, ¿verdad?, que estos hombres se estremecieron porque estos hombres llevaban 3 años acompañando al Señor Jesucristo. Habían desafiado a las autoridades religiosas, habían demostrado fidelidad, tenían un valor calado, pero ahora el Señor les decía, ¿verdad?, que terminarían por abandonarlo. A pesar, ¿verdad?, de ese valor que ellos habían demostrado, el Señor sabía que al final iban a terminar por dejarlo solo. Esto debe de haber sido un golpe mental, ¿verdad?, y psicológico para los discípulos. Es como si les hubiera dicho, no solamente hay un traidor, todos se van a ir, todos me van a dejar. Vamos a regresar ahí a Mateo 26 del 30 al 32. Dice la palabra, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí hay otro dato bien interesante. Si se fija, el Señor Jesucristo una y otra vez les estaba mostrando a través de sus palabras que se estaba cumpliendo lo que los profetas habían hablado. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el Señor estaba demostrando lo que se había dicho por medio de Isaías, también por medio de Jeremías. Y ahora está diciendo, ¿verdad?, también lo que Zacarías dijo se está cumpliendo. El tiempo se está cumpliendo. Este es el tiempo. Dicen Zacarías, acompáñenme a Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Amén, dice la palabra. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos.
Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa es palabra de Zacarías, mi hermano. Esto nos sigue demostrando que el Señor siempre, siempre, siempre fue consciente de lo que iba a suceder con él. En ningún momento se le salió de las manos. En ningún momento su destino estuvo a la deriva. Jamás. Esto nos demuestra que el Señor siempre tuvo la posibilidad de cambiar la historia si Él hubiera querido. Así de simple. Él pudo cambiar la historia. Él pudo decir en ese momento, no lo voy a hacer. Mas sin embargo fue obediente al propósito de Dios hasta el final. Él sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía quién lo iba a abandonar y que al final sería crucificado. Él lo sabía. Pero ¿sabe qué? Jamás se resistió a su propósito. Jamás. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Amén. Dice la palabra, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue obediente. El Señor sabía completamente todo lo que iba a suceder. Pero ¿sabe qué? Nunca abandonó su propósito. Jamás. ¿Y esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra el amor de Dios. El amor de Dios, mi hermano, no está sujeto a la infidelidad del hombre, no está sujeto. El Señor nos pide fidelidad, pero la palabra dice, ¿verdad?, que aunque el hombre sea infiel, Dios no es infiel, no puede ser infiel. Y no es que el Señor nos ame, mi hermano, es que el Señor es la representación misma del amor. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y sabe qué? Lo que sucedió con esos hombres, porque muchas veces pensamos nada más en Pedro, es que Pedro lo traicionó, es que Pedro lo negó, pero cuando vamos a la palabra dice que todos asintieron con la cabeza que estaban de acuerdo con Pedro. Al final todos lo negaron. Todos. ¿Y qué nos demuestra esto? Que a pesar, ¿verdad?, de que muchas veces negamos al Señor, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y esto nos muestra que a pesar de todo eso, Él termina por cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Termina por cumplirlo. Él pudiera decir, lo voy a soltar. Aquí se acabó todo. No hay solución para este. Pero ¿sabe qué? El amor del Señor no está sujeto a eso, porque el Señor es el amor mismo. Amén. Estos hombres, ¿verdad? Cuesta trabajo entenderlo. Vivieron 3 años con el Señor, mirando milagros, mirando la bondad y el poder de Dios. ¿Quién iba a pensar que un día, ¿verdad?, lo iban a abandonar? Pero eso no cambió el corazón del Señor. No modificó el corazón del Señor. Mi hermano, el Señor no se enteró de lo que le iba a suceder cuando Él estaba aquí en la tierra. Él no vino y se enteró aquí.
El Señor Jesucristo sabía todo desde antes. Él siempre lo supo. Él sabía que padecería como hombre en la cruz. Pero esto no cambió su propósito. Él no vino a descubrir su destino aquí. Él sabía su destino desde antes de venir a la tierra. Aquí acabamos de aprender, ¿verdad? La semana pasada, hace 2 semanas, sobre la Cena del Señor. Fueron 2 semanas. Y cada primer domingo de mes seguimos conmemorando y recordando la Cena del Señor. Pero cuando meditamos en el hecho de que el Dios Todopoderoso, fíjese, el Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, el Eterno, el Creador del tiempo mismo, fíjese, ese Dios tomó la decisión consciente de venir al mundo, ir a la cruz por nuestros pecados. ¿Se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando? Mi hermano, eso debería de estremecernos. Eso debería de estremecernos. El creador del universo, el Todopoderoso, ese vino en forma de hombre y se entregó por nosotros, mi hermano, a sabiendas de lo que iba a suceder. ¿Por qué lo sabía? Él sabía que iba a ser traicionado. Dice, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. No dijo a los suyos, ¿verdad? Es a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Todo es suyo. La creación es suya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si dice que a lo suyo vino y entendemos esta creación como lo suyo, quiere decir que Él sobrepasa la creación. ¿Se fija lo profundo? Él sobrepasa la creación. Eso es de estremecerse, mi hermano. Y que el único que tuvimos que hacer nosotros, entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Nada más. Regresemos ahí a Mateo 26 del 33 al 35. Ahora sí vamos a abordar el tema de Pedro, ¿verdad? Cuyo nombre encabeza ahí donde comenzamos a leer. Dice la palabra en Mateo 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque todos te nieguen, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen de tu persona, yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar. ¿Qué es lo que nos muestra el personaje o la persona de Pedro aquí? Pedro nos muestra un exceso de confianza. Pedro realmente estaba confiado. Él realmente creía lo que estaba diciendo. Esto que Pedro habló no fue un exabrupto de presunción. Ya ve que muchos presumen, yo voy a hacer. No, realmente Pedro creía que podía hacerlo. Se sentía seguro. No era un presumido. Él realmente creía que lo podía hacer. Yo no te dejaré. Yo no lo voy a hacer aunque todos estos se vayan. Y esto nos enseña, mi hermano, que debemos de ser precavidos en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Yo no debo de confiar en mí mismo. Debo de confiar en Dios. Pedro realmente creía, como dicen, ¿verdad?
No estaba blofeando. Realmente creía que podía hacerlo. Estaba excedido de confianza, pero no en Dios, en Él. Yo lo voy a hacer. Aunque todos estos se vayan, cuenta conmigo. Yo no te voy a abandonar. La palabra misma nos dice, ¿verdad?, que si estamos confiados, tengamos cuidado de no caer. Mi hermano, entre más confiado se encuentra, más probabilidades hay de que tropiece. Usted y yo. La intención de Pedro aparentemente era buena. Cuando vemos, ¿verdad?, podemos decir realmente, aparentemente la intención de Pedro era genuina, era buena. Pero demuestra el estado de confianza y también de orgullo que había en Pedro. Muchos dicen, ¿verdad?, lo hacía porque quizás realmente dentro de él todavía pretendía tener un lugar preeminente al lado del Señor. Señor, yo, como dijeran, yo sí me aviento contigo, yo sí doy la cara. Pero quizás sus intenciones, ¿verdad?, eran mezquinas, era conservar esa posición de privilegio, la cual aquellos hermanos, ¿verdad?, hijos del trueno, también querían. Querían estar sentados uno al lado y el otro al otro lado. Pero el Señor conocía el corazón de Pedro. Sabía su intención real. ¿Qué es lo que nos motiva, mi hermano? ¿Qué es lo que nos motiva a venir a la congregación? ¿Qué es lo que nos motiva a dar un buen testimonio? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a predicar? ¿El decir yo sé mucho? ¿Yo me sé la palabra de cabo a rabo? ¿Yo soy un buen predicador? ¿O mira qué bueno soy? ¿Nos motiva eso? La confianza y el orgullo, o saber que lo hacemos para el Señor. El Señor conocía el corazón de Pedro. Y era algo que el Señor iba a tratar con él de una manera muy fuerte, muy fuerte. Este mismo Pedro de los evangelios no es el mismo Pedro de las cartas. El mismo Pedro de Hechos es un Pedro que, a pesar de que ya estaba apaciguado, es distinto al Pedro de las cartas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor trató con él de una manera fuerte. Fuerte. Lo transformó. Y el Señor también nos transforma a nosotros, mi hermano. También nos transforma a nosotros. Hemos hablado, ¿verdad? Mi hermano predicó sobre el alfarero, ¿verdad? Y ese proceso para hacer un vaso, pues estamos en ese proceso, mi hermano. Y si usted vino el domingo, hablamos, ¿verdad?, de que muchas veces el Señor tiene que romper ese vaso que está duro para volver a iniciar de cero esa obra. Hablamos del orgullo. Así obra el Señor en nuestros corazones, mi hermano. El Señor nos va transformando, como lo hizo con este hombre, ¿verdad? Con Pedro. Y tal como lo dijo el Señor, Pedro terminó por negarlo 3 veces. 3 veces lo negó. No una, no 2, 3 veces. Y ahora sí, mi hermano, la pregunta para nosotros: ¿cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Ahora sí, pasemos, dicen, a la hermenéutica. ¿Cuántas veces? Muchas veces por presión, muchas veces por miedo, muchas veces por vergüenza. Porque se vienen las fiestas del día 12 y estamos trabajando en una empresa y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Pues resulta que estás obligado a salir en la peregrinación.
Y tienes que ir atrás de la imagen. Y comienza el miedo, ¿verdad? ¿Y si no voy? ¿Me van a quitar el trabajo? ¿Y si no voy van a decir que soy aburrido? Y comenzamos a negar al Señor. Comenzamos. ¿Alguna vez le sucedió? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Con nuestros familiares. Que queremos que no nos juzguen. Y vamos, ¿verdad?, a casa de algún otro familiar y tenemos una forma de ser distinta. Nos comportamos de manera distinta. Hablamos de manera distinta. ¿Se acuerda Pedro cómo habló? Empezó a decir groserías para perderse. Y dijeron, no, este es de ellos. Habla igual que ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Cambió su forma de hablar. Se avergonzó del Señor. Mi hermano, ¿cuántas veces, verdad, vamos a otros lugares y nos avergonzamos del Señor y cambiamos nuestra forma de hablar para adaptarnos al lugar al que vamos? En la escuela. En la escuela, mi hermano. Vamos y nos amoldamos a las pláticas, a las temáticas y a la forma de hablar de los compañeros. En el trabajo. Es que si no van a decir que soy bien aburrido. Pues bueno, déjale entro a la plática y comenzamos a hablar el mismo idioma. En la calle. Cambiamos de ciudad y cambiamos de dialecto. ¿Y sabe por qué? Porque nos avergonzamos del Señor. Lo negamos. Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros, mis hermanos? Pero ¿sabe qué? Gracias al Señor, ¿verdad? Es lo que decimos, que la fidelidad del Señor sigue estando ahí. El Señor es amor y no está sujeto, mi hermano. El Señor no estaba sujeto a la negación de Pedro. Él transformó a Pedro. Pero para esto Pedro era un hombre dispuesto. El Señor pide disposición de nuestra parte. Y el Señor nos transforma. A pesar de que lo neguemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque Él es el amor mismo. ¿Qué demanda de nosotros? Fidelidad. Compromiso. Que permitamos que Él nos transforme. Que Él nos moldee. Porque si usted no permite que Él lo moldee, entonces, ¿qué puede hacer el Señor con usted? ¿Qué puede hacer? Hemos tocado, ¿verdad?, el punto de la salvación. Mi hermano, la palabra también dice, ¿verdad?, que a los suyos que andan por ahí de manera extraña, el Señor los recoge. El Señor tiene diversas maneras de obrar en sus hijos, pero el Señor termina su obra. Entonces, mi hermano, le cargamos la mano a Pedro, ¿verdad? Muchas veces decimos, Pedro el traicionero. Y hasta les decimos a los católicos, ¿verdad? Tú con Pedro, si Pedro fue el que lo negó. Y ahora hasta lo tienes ahí como tu líder. Sí, ciertamente, o sea, ciertamente. Tienen al que lo negó, es al que tienen ahí como estandarte. Pero ¿sabe qué? No debemos de admirarnos. Nosotros hemos negado muchas veces al Señor. Y le cargamos la mano a Pedro, pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no solamente fue Pedro, fueron todos. Fueron todos. Hasta Juan el amoroso. Ese que ahí en la cena estaba por un lado de él, también él huyó despavorido. Juan. Entonces, mi hermano, esta palabra nos enseña mucho. Nos enseña mucho.
Primero que nada, ¿verdad? A reconocer la inmensidad incalculable, inescrutable, inmedible del Señor, ¿verdad? El Todopoderoso. Le decía, ¿verdad? Hay una expresión de Agustín de Hipona que a mí me gusta mucho. Y Agustín decía, ¿verdad? Que, Señor, ¿estarás sujeto al tiempo? Tú que eres el creador del tiempo, ¿estarás sujeto al tiempo? El Señor no está sujeto al tiempo porque Él es el creador del tiempo. Él lo diseñó. El tiempo es suyo y el Señor es amor. Amén. Nos enseña eso, ¿verdad? Y también nos enseña a recapacitar, mi hermano. Échele memoria. ¿Cuántas veces ha negado al Señor? ¿Cuántas? Y sabe que el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue estando ahí, cumpliendo su propósito en usted y en mí. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues vamos a orar. Bendito Señor, le doy gracias por esta noche, Señor. Le doy gracias por la vida de mis hermanos. Le doy gracias, Señor, por cada corazón. Yo le pido, Señor, que usted nos siga transformando, Señor, y reconocemos que le hemos fallado. Reconocemos que lo hemos negado. Reconocemos que lo seguimos negando y reconocemos, Señor, aunque nos duela, que lo vamos a negar. Pero yo le pido, Señor, que usted nos ayude. Que nos ayude, Señor, a ser conscientes de ello. A ser conscientes, Señor. A entender que usted reclama de nosotros fidelidad. Y yo le pido, Señor, que usted nos siga transformando como lo hizo con Pedro. Que usted, Señor, siga moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, Señor. Nuestro corazón. Yo se lo pido, Señor. Yo se lo pido y le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Usted no se puede negar a sí mismo, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia, por su iglesia, por esta congregación. Gracias, bendito Padre, por esta noche. Gracias. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.